de este panel, retos y desafíos de la implementación de las energías alternativas comunitarias y ciudadanas. Yo sé que este tema también ha generado mucha perspectiva en los movimientos sociales de base, en otros movimientos también, de hecho a los gobiernos también le ha generado muchas expectativas, pero nosotros aquí nos planteamos, pensamos desde lo más comunitario, desde las bases, una transición energética justa del pueblo para los pueblos, y es por esta razón que surgen muchas preguntas, pero entre ellas tenemos una pregunta, como yo he tratado de hacer una pregunta para cada uno de nuestros expositores, y entonces para abordar este tema, ¿no? Entonces vamos a empezar de tantos retos, de tantos desafíos, de tantas experiencias que se tienen en las comunidades. Yo quiero preguntar algo, ¿cómo ha sido la implementación de las energías en cuanto al costo, al conocimiento y tanto a la implementación del conocimiento técnico, ¿no? Entonces, esa pregunta va dirigida para el niño de México, el niño, de cariño, ¿no? Entonces, aquí te damos el micrófono para que nos expliques. Gracias. Pues antes que nada, antes de responder la pregunta, sí quisiera hacer un saludo solidario de la cooperativa hacia la lucha del pueblo colombiano, que se desmonte el SMAT y que viva el paro nacional. Ahora, la cuestión aquí, para poder responder, tenemos que ver quiénes somos, desde dónde partimos. Nosotras y nosotros somos un grupo de jóvenes desde los 20 hasta los 36 años aproximadamente, en este rango, que estamos atravesados por una serie de opresiones y desigualdades. Nosotras y nosotros partimos desde un mercado de trabajo que no está funcionando, desde todo lo que se venía diciendo, que inclusive ya no vamos a tener planeta. Entonces nos atraviesa esto y empezamos a generar una serie de cuestionamientos sobre nuestro propio quehacer. Nosotras y nosotros somos dos grandes áreas, una área de investigación y educación y un área técnica. Y en este sentido está formado por profesionales de las ciencias sociales y de las ingenierías. Los ingenieros son de ingeniería en energías renovables. Y hemos generado una serie de diálogos para poder complementar la acción técnica con la acción social y comunitaria. Porque todas y todos venimos de procesos donde les hemos trabajado a empresas y hemos sido explotados laboralmente, donde los salarios han sido totalmente precarizados, donde hay trabajo flexibilizado, donde no tenemos seguridad social, donde no vamos a tener acceso a pensiones. Entonces hemos pensado en una forma autogestiva que nos permita una autonomía política. ¿Cómo vamos a generar esto? A través de un trabajo colectivo, un trabajo cooperativo. Y en ese sentido hemos tenido un proceso de formación cooperativista donde sabemos que tiene que haber una gestión democrática de los recursos, donde tiene que haber una gestión colaborativa con otras empresas cooperativas y donde tenemos que tener una acción política clara. Así es como nos hemos hermanado con comunidades indígenas del entorno donde nos estamos desenvolviendo, que es la zona central, las montañas de la zona central de México. Nos hemos hermanado a una unión de cooperativas que llevan un proceso de 40 años de defensa del territorio, pero también de una defensa cultural, de recuperación de su lengua, y así hemos desarrollado en conjunto varios procesos. Y ahí es un poco para responder la pregunta. No sé cuánto tiempo tengo ya me lo acabé. Bueno, ok, entonces hemos instalado generadores de energía fotovoltaica porque en eso es donde es nuestro mayor expertise, ¿no? Hemos además generado un proceso de evaluación de jóvenes indígenas para crear una cooperativa indígena de energías renovables, porque pensamos que no debería de haber una dependencia de ellos hacia nosotros, sino más bien una transferencia del conocimiento para seguir proponiendo procesos autogestivos y autónomos, y finalmente un mapeo de energía comunitario. Nosotras y nosotros hemos estado en este proceso de defensa del territorio ante la empresa estatal de energía que se llama Comisión Federal de Electricidad.
Esta empresa estatal quiere construir una represa que sabemos que es la energía que va a salir de ahí va a ser para una minera, para que va a destruir el entorno y el territorio de los compañeras y compañeros indígenas. Entonces, ¿cómo vamos a generar? Pues hemos estado instalando sistemas fotovoltaicos, transfiriendo la tecnología y haciendo mapeos de cómo están las redes para poder hacer propuestas de apropiación y de gestión comunitaria. Muchas gracias. Ya sabemos que en México hay un sistema autogestivo, pues, que ellos mismos han gestionado su tema energético, pero también avanzando con la transición y como muy bien lo ha planteado, Eduardo, entonces vamos a continuar con Laura. Y Laura, yo quiero que nos cuentes cómo se gestiona la energía en la escala local comunitaria. Ok, buenas tardes. Siempre, pues bueno, cuando pensaba cómo podía orientar un poco lo que iba a decir para esta pregunta, siempre, como lo decía esta mañana el compañero del colectivo, pues nosotros hacemos mucho la reflexión sobre los modelos de energía que tenemos en las áreas rurales. En ese sentido, pues siempre nos preguntamos quién fue primero, la gallina o el huevo. Entonces, ¿quién salió primero, el sol o la luna? Porque esas cosas empiezan a ser importantes en la gestión de las energías en el campo. Y otra cosa también que es muy importante es que en el campo se genera la energía y nos estamos quedando sin energía. Entonces, es muy normal ver cómo entran los con fertilizantes, es muy normal ver aún más grave cómo entran los carros con alimentos, incluso de origen agrícola. Y pues entonces en ese sentido, en el colectivo de reservas naturales campesinas pensamos mucho en la manera cíclica de las energías, la importancia, como lo decía la señora Tatiana esta mañana, que tienen la generación de la biomasa en la recuperación de los agroecosistemas, la relación, como decía Fernando, que tiene una abeja con la producción de las semillas, con la producción de los frutos, no solo para la alimentación humana, sino también para el equilibrio y la regeneración de todos los agroecosistemas que existen, igual con el agua. Entonces, para nosotros es muy importante como esa relación y pues como los habitantes del área rural estamos ahí en medio de esos ecosistemas que necesitan permanecer en equilibrio, también nosotros necesitamos extraer de esos ecosistemas nuestra subsistencia sin hacer daño. Entonces, en ese sentido empezamos a hacer la creación de esos circuitos energéticos en los procesos de agroecología que desarrollamos. Un ejemplo que es muy característico es, por ejemplo, cómo se produce la comida para los cerdos y cómo los cerdos con sus heces van a realimentar el sistema para producir otros alimentos o para potencializar incluso las fuentes donde se produce el alimento para ellos mismos, como en el caso de las cañas o los bores. Y pues también hay otro tipo de energías que, como decían, pues allá nos acostumbramos a ver la energía un poco desde cómo llega la factura, pero también cómo hay otra energía que está siempre con nosotros, que es como la del sol, y cómo empezamos también a aprovechar esa energía. Y también más allá de lo que podemos hacer con las energías, también está representado la parte espiritual y armónica, y es, por ejemplo, cuando se construye una estufa de leña eficiente, como una familia con la calor que genera esa estufa se sientan a charlar sobre las ocurrencias del día, a rajar del prójimo, dirían las vecinas cuando ven esas tertulias familiares así, pero eso también es energía. Entonces, desde esos puntos es muy difícil en 7 minutos uno intentar hacer como todos los puntos de energía desde lo local. Quizá en otros aspectos pues es un poco más complejo, pero allá también estamos haciendo el esfuerzo de ver la relación de la energía desde las bases.
Muchas gracias, Laura. Nos parece que es un tema bien importante que nos planteas, porque definitivamente nosotros tenemos lo principal, que es la materia prima, como tú ya lo habías dicho, y también cómo tratar de utilizar esas energías y no siempre pensar en esa energía que nos venden, esa energía que nos llevan pues al territorio, que más que todo la lumínica, el gas, que teniendo nosotros las maneras de producirla o sí, de gestionarla, siempre nos viene de otras partes, ¿verdad? Entonces es bien importante el planteamiento de Laura. A ver, Gregorio de Asprosí, yo quiero que nos cuentes experiencias que han tenido o si se tienen experiencias en el territorio sobre alternativas de energía. Muy buenas tardes. Primero que todo, darle gracias al grupo organizador de este evento porque ha reunido una cantidad de organizaciones que a lo largo de la mañana que hemos escuchado las intervenciones, los problemas son comunes, aunque estemos distantes, sean aquí en Colombia, sean en otros países. Y gracias por la invitación que se da a Asprosí. Con relación a la cuestión de la energía, nosotros en Asprosí hemos implementado desde hace más de 20 años para llegar a todo, porque todo es energía. Nosotros somos energía, las plantas son energía. Todo en la vida es energía. El sol, a través de su fotosíntesis, lleva la energía al suelo y el suelo, a través de las plantas, producen la biomasa para poder seguir toda la vida del mundo vegetal. Entonces nosotros, a través de la propuesta que Asprosí desarrolla permanentemente una propuesta de desarrollo territorial con enfoque socioecológico. Ya lo hablaba un compañero esta mañana acá, el compañero Naudel, que planteaba parte de esa propuesta. Esa propuesta la desarrollamos con 7 áreas. Dentro de esas 7 áreas tenemos la área de adaptación a cambio climático, que dentro de la área de adaptación a cambio climático tenemos 7 programas en ese programa, que es en uno de esos programas es la aplicación de energía solar para abastecimiento de agua, de energía y de refrigeración. Pero para llegar a este sistema, primero pasamos por construir lo que dijo el compañero Naudel esta mañana, los sistemas biodiversos familiares. Esos sistemas biodiversos familiares, tanto colectivos como dentro de las familias, esos se plantean a través de la utilización de aprovechar al máximo la energía para poder plantar. Estamos trabajando con 5 tipos de especies de vegetales, que son las energéticas, las hortalizas, las frutales, las ornamentales, las protectoras productoras y las ornamentales. Eso lo hacemos integralmente dentro de la vid. ¿Qué hacemos en ese sentido? Se hace un bosque natural que tiene todo se utiliza toda la luz solar para producir la biomasa, que la biomasa mantiene a las plantas sin utilizar los químicos y que las plantas no compitan a través
si se integran, no compiten con la energía solar para utilizar la energía solar, porque una planta de raíces profundas no compite con una planta de raíces superficiales y pueden estar integradas, y eso se sostiene todo el sistema para que dé una buena producción toda esa. Eso era lo que decía el compañero, que a veces ese término es un término de ASPROCIT, que lo hemos utilizado y es que tiene lo que decía el compañero esta mañana de vivir sabroso, es un sistema de vida, un hábito. Para nosotros en ASPROCIT es un sistema de vida y felicidad para vivir sabroso, porque nosotros de ahí, de todo ese sistema, tenemos entonces que ya hemos logrado para utilizar la energía solar, ya sí para la cuestión de agua, tenemos 2 sistemas de acueducto rural con energía solar, que es administrada por la misma comunidad y ellos mismos regulan el costo para mantenimiento de la fatería, para la cuestión y ellos mismos manejan el sistema. Y que va conectado con la cuestión de agua y saneamiento básico, que es el sistema todo el sistema de las aguas residuales, poder manejar las aguas residuales. Lo hemos hecho en comunidades pequeñas de 42 familias. Hay dos comunidades que ya se está utilizando eso. En otros sistemas tenemos ya para refrigeración y para lo que es reguíos. Hay proyectos, los proyectos colectivos que tenemos, ya se utiliza para los reguíos de los cultivos en el verano, utilizando las aguas que están dentro de los estancos en diques altos, que es otro sistema, que es el sistema de agroecología en diques altos, los ADAS. Esa agua se utiliza para el reguío en las plantaciones para que no se pierda la cuestión de la producción Gracias. Bueno, tenemos una limitante que es el tiempo, por lo que ya las otras compañeras que han antecedido los otros paneles nos han dicho que a las 5 en punto tenemos que salir. Ah, 5:30. Ah, ok, este panel va súper rápido, qué pena entonces. Pero de hecho hay más. Pero de hecho podemos repetir preguntas, porque hay muchas, hay muchas preguntas también, ese tema genera mucha creatividad, entonces preguntas es lo que hay. y extensión digamos, ascendernos a más sobre la transición energética, ¿verdad? Y qué implica, y, bueno, cosas por el estilo. Entonces, siguiendo, pues, partiendo de la experiencia del compañero de ASPROCIT, que nos ha contado su experiencia, lo que pasa en ASPROCIT, que es un proceso maravilloso, lo digo porque lo conozco, súper admirada de ese proceso, creo que es, si me toca decirlo, lo digo, es uno de los proyectos pilotos que tiene el país en energías alternativas. Qué bueno que se implementara en otros procesos, pues, del país. Siguiendo en la línea de las experiencias y de todo, para el señor José Antonio Guardado, nace una pregunta también, porque también genera, pues, cuestionamientos al público, los que estamos aquí, y a las personas también. Se habla mucho de transición energética en el país y en algunos sectores de las bases.
pues este tema para algunos es nuevo, para otros, como en el caso de Asprosid, del compañero, pues ya se viene trabajando hace mucho tiempo, e incluso en el tema de ustedes, como en Cuba, se viene trabajando hace mucho tiempo, pero para otros este tema es súper nuevo, ¿no? Entonces, y por ejemplo en las bases todavía hay personas que no saben qué significa esa transición. Entonces, por eso mi pregunta para el señor Guardado, ¿para qué la transición y qué implica en los diversos sectores comunitarios esa transición energética? Bueno, buenas tardes a todos y todas. Quisiera, antes de responder la pregunta, que es lo último que voy a hacer primero una introducción, felicitar a CENSAP por sus 30 años de intensa lucha a favor del desarrollo sostenible, y a los organizadores del evento por la invitación que nos han hecho a participar y a compartir con ustedes algunas de nuestras ideas y experiencias. Quisiera iniciar esta intervención diciendo algo que me parece que el auditorio conoce perfectamente, que es que las energías renovables fueron las primeras en descubrirse, mucho antes que las fósiles, que las relegaron a un segundo lugar. Y para más detalle, bueno, en los versos 12 y 15 de la Biblia ya se infería el conocimiento del biogás. Decir también, a modo general y introductorio, que el biogás está compuesto por un 30-40% de CO2 y un 50-70% de metano. Y como ustedes se conocen, y esta conferencia precisamente está enmarcado en ello, los gases de efecto invernadero que hoy más han incidido en el cambio climático es precisamente el CO2. Y entonces el metano es entre 50, es 21 veces mucho más agresivo que el CO2. Entonces, si como dije, el biogás está compuesto por un 30-40% de CO2 y el 50-70% de metano, y el metano es 21 veces mucho más agresivo que el CO2, ¿de qué estamos hablando? Nosotros, cada vez que tengo la posibilidad de intervenir en un escenario como este, trato de decir que nosotros consideramos el biogás como el átomo, y decimos que tú lo puedes poner en función del bien o el mal. Nosotros, si ponemos el átomo en función de la salud pública, lo estamos poniendo en función del bien. Si lo ponemos en función de la construcción de bombas atómicas, lo estamos poniendo en función del mal. Y lo mismo ocurre con el biogás. Como dije, 597 años antes de Cristo ya se infería el conocimiento del biogás, pero no es hasta 1667 que Cayley lo descubre y lo llama gas de los pantanos. En aquel entonces todavía se decía de que el equilibrio funcionaba. Como ustedes saben, las plantas, el biogás existe ajeno a nuestra voluntad. Donde quiera que haya una concentración, un poco de concentración de materia orgánica, la humedad de nuestros países y la temperatura de nuestros países, que generalmente exceden los 10 grados centígrados, están creadas las condiciones mínimas para que haya la producción de biogás. Lo que sucede es que ese biogás, las plantas lo asimilaban, había un equilibrio y teníamos intacta la capa de ozono. Ya hoy, precisamente por la acción destructiva del hombre, la capa de ozono está rota y todavía hay personas, gobiernos, que no creen precisamente en el cambio climático. De hecho, conocemos, como se dijo el primer día en el evento que tuvimos anteriormente, hay países que ni siquiera han firmado el protocolo de Kioto. Es increíble porque no creen en los cambios climáticos. Y hoy todos nosotros lo estamos sufriendo. Bueno, dicho esta introducción un poco a modo de general, me voy ahora a centrar en lo que es la conferencia que dice Construyendo Justicia Climática y Transición Energética. El biogás, tanto en el mundo, a nivel mundial, como en Cuba, y me imagino que acá en Colombia también, en los países de América Latina. Por cierto, ya que estoy hablando de América Latina, déjeme dar un dato para los conocedores del tema o especialistas del tema.
Se dice en la literatura y en Internet, los que son muy amantes a usar información en Internet, de que en América Latina el biogás se empezó a utilizar en 1954. Fue en Guatemala. Nosotros aprovechamos también estas ocasiones para decir que realmente esa información no es tan así, porque en investigaciones que nosotros hemos hecho, ya en 1940 en Cuba existían 2 plantas de biogás, es decir, cada una de 471 metros cúbicos, construida en la cervecería del Cotorre en La Habana. Por tanto, es decir, en Cuba es el primer país en América Latina en usar esta tecnología. Dicho esto, decirles que cómo nosotros entonces ya hemos contribuido precisamente a ir creando las bases, en fortalecer las bases para el uso eficiente de esta tecnología. Nosotros, precisamente de las altas y bajas que han habido en el mundo y en América Latina y en Cuba específicamente, del uso de la tecnología biogás, empezamos a estudiar cuáles eran las causas de por qué estas altas y bajas. Y creo que en varias ocasiones, de diferentes maneras, se ha dicho aquí, y fue el resultado al cual nosotros llegamos, que eso era precisamente, no se hacía sostenible, porque el conocimiento no estaba donde tenía que estar, que era en la base, que eran los productores, que eran las comunidades. Y precisamente a eso fue a lo que nos dedicamos los primeros años. Ya nuestro movimiento tiene 35 años. Nos llamaban locos al principio, nadie creía en nosotros. En aquel entonces todavía Fidel, es decir, no se había hecho la cumbre que fue en Río de Janeiro en 1992, nosotros empezamos en 1983. Y por tanto casi nadie creía en las cosas que nosotros decíamos. Y empezamos a llevar ese conocimiento y a recibir también, porque muchas veces hablamos de llevar conocimiento a las comunidades. No, el ingenio popular es muy importante y en la base hay un conocimiento que muchas veces nosotros despreciamos. Y bueno, en esa construcción, por eso hablo de construcción, construimos una metodología de cómo lograr que los productores y los usuarios en sentido general, sean ya institucional o no, podían aprovechar esta fuente renovable de energía a partir de los residuos que se generan en su medio circundante, que como ustedes saben, nuestro país es un país fundamentalmente agropecuario, agrícola, y genera muchos residuos de origen orgánico que son los que hoy se utilizan para la producción de biogás. De esta forma, nosotros fuimos creando todo ese conocimiento, fuimos construyendo todo ese conocimiento y todos esos saberes, y lo fuimos dejando precisamente en manos de ¿quién? De los usuarios del biogás. Y para no cansarle, nosotros en los años 80, ya cuando un poco nos dimos a conocer este trabajo, cuando empezamos a encaminar este trabajo, en Cuba había en aquel entonces, si la memoria no me falla, aproximadamente alrededor de 40 y tantas plantas de biogás. Bueno, hoy ya tenemos más de 5.000 plantas de biogás y nos hemos convertido, el movimiento, ¿no? Se ha convertido en un actor importante en este aspecto relacionado con el tema de biogás. En el 2014 fuimos reconocidos por Cuba Solar, que se dijo quién era, ¿no? Yo soy José Antonio Guardado, pero no se dijo que yo trabajo en Cuba Solar, es decir, que es la sociedad civil que trabaja por la promoción de las fuentes renovables de energía y el respeto ambiental, y coordino el movimiento de usuarios de biogás dentro de esta organización. Bueno, en el 2014, en medio de una asamblea, producto de los resultados que ya que venía obteniendo el movimiento, se nos da la tarea de trabajar también, es decir, bajo este mismo enfoque y concepto, en las otras fuentes renovables de energía. Nosotros siempre hemos cuidado de que en las otras fuentes renovables de energía siempre hay una construcción y una acción participativa de los usuarios y de las comunidades, porque al final todo lo que usted pueda generar de manera centralizada o a niveles superiores, si no llega a la base es por gusto, no habrá sostenibilidad. Es decir, los únicos que pueden sostener cualquier sistema, cualquier proceso, son los de la base, son los productores, son la gente de abajo. Y ahí es donde tiene que estar el conocimiento. Ahí es donde realmente tiene que estar el conocimiento. Y entonces, desde el 2014 para acá, nosotros estamos trabajando no solamente ya con el tema biogás, sino también con el tema de otras fuentes renovables de energía y el respeto ambiental.
Decirle además que no solamente estamos trabajando en estas esferas, sino en un concepto que también se ha manejado, que es integral, porque nosotros hablamos mucho de las fuentes renovables de energía, pero el agua tiene que ver también con esto importante. La producción de alimentos también tiene que ver y está vinculada a la fuente renovable de energía, porque los tres son transversales al desarrollo. Y entonces en este sentido estamos trabajando, que tenemos una segunda etapa, que es donde vamos a empezar realmente ya a promover dentro de los productores y los usuarios del biogás, es decir, este concepto de las mini y microredes, que no voy a detenerme a explicarlo, no sé que me lo pregunten después por un problema de tiempo, que es un concepto totalmente novedoso. Y finalmente yo pienso que para decir también, y hasta la tono con lo que este panel realmente está desarrollando, porque se hablan de retos. Bueno, nosotros consideramos, es decir, que tenemos dos retos fundamentales. El primero es lograr una cultura integral del uso de las fuentes renovables de energía, su vinculación, como dije, con el agua y la producción de alimentos. Ese es un primer reto que tiene nuestro movimiento. Y un segundo reto es, que también se ha dicho de alguna manera y de diferentes formas en el día de hoy, en este escenario, es que tenemos que seguir trabajando desde la base para fortalecer el poder popular. Porque sin poder, si el poder no está en manos del pueblo, realmente no vamos a lograr tampoco ni desarrollo ni justicia social, que es a lo que se refiere a esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guardado, por su intervención. Estuvo chévere porque nos lleva a la historia, a conocer ciertos puntos de la historia que no sabíamos algunos, desde cuándo se empezaron a utilizar estas fuentes de energías alternativas. Y algo que me quedó y muy bonito que resaltar, y que también lo he escuchado en muchas comunidades, y qué bonito traerlo aquí y escucharlo, pues que no solamente aquí en Colombia, que también en otros países se piensan, es que resaltar eso, que el conocimiento de nuestras bases, el conocimiento empírico, el conocimiento de nuestros abuelos, de nuestra gente, está al mismo nivel que el conocimiento científico. Eso de resaltar de su intervención. Como yo me limité un poquito en el tiempo porque pensé en un primer momento que íbamos hasta las 5, pero me dicen que es hasta las 5:30. Entonces, preguntas es lo que hay. Pero antes de seguir con ustedes, yo quiero preguntar si alguno de los espectadores tiene alguna pregunta o una conclusión o quiere expresar algo frente a este panel que se ha llevado a esas exposiciones que se han hecho. Entonces, don Everito. Bueno, ya saludar sobra porque pues de esta mañana estamos. La pregunta es para el compañero de ASPROSI. Nosotros, igual que la compañera, visitamos allá la organización de ellos y visitamos una zona donde tenían un panel, o sea, una vaina instalada de energías limpias, podríamos decir. La pregunta concreta es que en el momento que fuimos tenían como problemas del mantenimiento, o sea, cómo tener esa misma… la pregunta concreta es… que se instale una comunidad tiene la iniciativa de instalar una forma de energía alternativa limpia, el tema del mantenimiento, y el tema del mantenimiento exclusivamente en el tema de las plantas solares, que vimos, que no me recuerdo cómo llama el punto, pero visitamos una parte donde tenían poco de plantas, pero en el momento, la impresión que yo me llevé es que no tenían problemas para el tema del mantenimiento. Es como esa la pregunta. ¿Respondemos o seguimos preguntando? Bueno,
recojamos varias y entonces tenga presente la pregunta para cada uno que tenga presente la pregunta para luego responder. Sí, yo voy a tratar de ser muy breve porque mañana tenemos otro panel en el que vamos a hablar sobre el rol de la energía de base comunitaria y el rol de la energía de base pública estatal en la transición energética. Y creo que todo lo que estamos en esta sala estamos a favor de la energía comunitaria, pero me parece que en espacios como este también tenemos que hablar de las limitaciones de la energía comunitaria. Porque a mí lo que me preocupa es que dentro del movimiento ambientalista a escala mundial hay cierta idealización de lo comunitario. Y creo que debemos tener en cuenta que en el marco de la emergencia climática mundial, por más que seamos capaces de crear 100 cooperativas de energía por día, no vamos a llegar a tiempo. Por lo cual, nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con los sindicatos por la democracia energética y hablamos de la necesidad de integración horizontal de distintas formas de producción y gestión de la energía, que combine, por ejemplo, lo público con lo comunitario. Digo esto porque, por ejemplo, yo soy uruguayo, pero vivo en Europa, y ahí se han multiplicado las llamadas RESCOPs, cooperativas de energía sustentable. Yo soy miembro de una cooperativa de este tipo en Holanda, pero soy miembro porque lo veo como el mal menor, porque no quiero comprarle la electricidad a una transnacional y no hay una empresa pública, estatal, democrática, participativa, se ha privatizado todo. Y en Europa, por ejemplo, muchas de estas RESCOPs hoy están enfrentándose muchas dificultades porque dependían de las feed-in tariffs y otras formas de apoyo indirecto que están desapareciendo. Y en muchos otros países estas cooperativas funcionan en el marco de una lógica de mercado que todos nosotros criticamos. Entonces me parece que este tipo de preguntas o de comentarios un tanto incómodos debemos en espacios como este volver a discutir, porque en general tendemos a idealizar lo comunitario sin tener en cuenta que también hay problemas, especialmente en sociedades altamente urbanizadas y en sociedades donde hay un amplio margen de población que no tiene posibilidad de unirse a cooperativas como las RESCOPs de Europa y otros modelos similares de energía, de cooperativas de energía. En la línea de lo que planteaba Daniel, a mí me parece que es saludable la discusión que plantea, pero de cualquier manera yo lo que tendría mucho cuidado es en poner en otra vereda lo público de lo comunitario. Yo entiendo que lo comunitario es eminentemente público, digamos, por más que inclusive desde la jurisdicción, desde jurídico puede ser una cooperativa jurídicamente privada, pero yo lo entiendo como una propiedad pública, colectiva, etcétera, y yo creo que en todo caso hay que explorar todas las otras formas de lo público más allá de lo estatal, e inclusive yo no descartaría, me parece que el problema de la escala no, que la dificultad de lo colectivo, lo comunitario no tiene problema de escala, que podría escalar en mayor tamaño en la medida que se pueda avanzar en procesos de democratización, de los procesos vinculados a la gestión o a la autogestión de la energía como servicios públicos, etc. Yo le agregaría esta variante a la discusión con la idea de que hemos tenido también experiencias de las empresas públicas que también no han sido las mejores en muchos casos, y estas experiencias autogestivas o de gestión social con otras formas de lo público me parece que son sumamente valiosas y que en todo caso acuerdo con vos de buscar esos acuerdos horizontales y buscar las mejores formas en cada momento. Hay unas experiencias comunitarias muy bonitas y de acuerdo que también ya en ciudades pues altamente urbanizadas, entonces hay como otro sentido de la parte energética y la demanda es diferente y yo creo que en los países latinoamericanos hay, digamos, muchas diferencias en todos los territorios. Entonces, esta parte comunitaria
puede tener una aplicación en territorios, digamos, que están como más alejados, que tienen unas condiciones propicias para cierto tipo de energía alternativa. Entonces, yo creería que este tema de la energía también debe estar sujeto a esas potencialidades de cada territorio, a lo que el territorio me presta. Si, digamos, estamos en un sitio donde es cerca al mar, pues allí hay una potencialidad enorme. Si estamos, nosotros por lo menos en la Amazonía tenemos sol todo el año, entonces allá la potencialidad es otra. Entonces yo creo que estas energías alternativas deben estar también relacionadas con esas potencialidades que tiene cada territorio. Y entonces cuando miramos cada territorio en su conjunto y lo que él tiene, yo creo que ahí vamos como apuntándole a unas estrategias que son las que debemos como nosotros ir buscando dentro de estos movimientos y estos procesos que se van desarrollando. Bueno. Eso, muchas gracias. Bueno, pensando en cómo ser posible la autosuficiencia energética, una de las cosas que me inquieta y que pues deberíamos solucionar es la diferenciación de dónde estamos, si en el campo o en lo urbano. Es completamente muy diferente el horizonte. Entonces, en el campo, desde la experiencia nuestra como agricultores y agricultores en la red y la agroecología, las redes que hay en Almucid, etcétera, todo eso, sabemos que cuando uno tiene una pequeña finca como agricultor y es en la herencia de lo que fueron nuestros abuelos y padres que tuvieron unas familias y lo pudieron hacer porque allí se practicaba de alguna manera una agroecología, es decir, ahí los elementos de la energía estaban los principales componentes asociados, la energía del sol, la energía de la tierra, la energía del agua, la energía de los alimentos asociadas y funcionaban y hacían posible la vida. En estos términos, cuando practicamos agroecología, lo primero que hacemos y que valoramos es que el árbol es el eje de la ecología ecuatorial. Es decir, en estos ecosistemas, si no hay árbol y arborización en los diferentes estratos, como muy bien lo dice el compañero, es muy difícil lograr un equilibrio energético y un equilibrio de sobrevivencia por factores de alimento, por factores de obtención de energía en leña, en alimento, etcétera, y en muchos recursos del bosque como tal, y sobre todo en materia orgánica que hace posible la energía del suelo y por ende la energía para producir alimentos. Además de otros elementos asociados allí de que tienen en madera y otros recursos que generan empleo, que generan posibilidades de hacer muchas artesanías, construcciones, viviendas, etcétera, asociadas todo al bosque, incluyendo algunos excedentes económicos con digamos, venta de madera o intercambio de servicios de alguna madera con vecinos y con el pueblo, con lo urbano, etcétera, que posibilita otra energía que es el dinero, otra manera de energía que es el dinero, que no es toda la energía, pero es una manera que necesitamos como un renglón para sobrevivir. Y la del transporte, que es el caballo o los medios que tenemos en el campo a veces para no depender de la moto o el carro, y son cosas que se dan junto con la energía solar para el alumbrado y para el computador, lo más básico, y junto con el biodigestor para obtener algún gas con base en el estiércol de los cerdos principalmente, que se hace. Son modelos en los que hemos creído y en general han dado resultado en las últimas 2 décadas y seguimos creyendo que hay un camino que sí exige es replantear un poco el modo de vida, que es un modo de vida más sencillo, más campesino, menos dependiente de una cantidad de factores de consumo. Sí, pero yo como persona lo he vivido y en eso estamos y creemos que eso sirve. En lo urbano, bueno, hay un tema ahí es de la energía solar para lo de la refrigeración. Yo quisiera preguntar al compañero, ese tema no lo hemos podido solucionar. Y aquí el otro compañero, ¿cómo transversalizar energías? La pregunta grande es, por ejemplo, con EPM, que es responsable de Hidroituango, que desplazó una cantidad, que mató el río Cauca, que hay unos fenómenos de corrupción de más de 4 billones de pesos, que hay unas enormes deudas ecológicas, sociales, no solamente con la comunidad de aquí de Antioquia, sino del planeta por el impacto que eso generó, más la deuda social por el desplazamiento, por los derechos humanos, por más de 10 masacres que hubo para establecer ese proceso. Entonces la pregunta es cómo transversalizar si nosotros con ese tipo de
de empresas podemos tener convenios o cosas, igual que Hidrosogamoso, igual que Hidroquimbo, que lo que tienen es una enorme deuda social y una energía sucia. Entonces salen ahí muchos interrogantes. Ese era como mi aporte, gracias. Vamos a primero a responder las preguntas que se han hecho y luego hablan otras 5 personas, si es posible, porque han hablado 5, entonces para que los compañeros no se olviden pues de lo que les han preguntado y no perdamos el hilo pues de las conversaciones. Bueno, para el compañero que hace la pregunta sobre el mantenimiento del sistema, esa ha sido una limitante porque la situación de a veces los proveedores de las plantas, pues a veces dan unas garantías y uno confía en esas empresas, pero resulta que después no llega, o sea, no cumplen con las estándares que ellos presentan dentro de eso. No solamente se nos ha presentado ese sistema, ese problema con la cuestión de los tanques elevados para el agua potable, sino que también se nos ha presentado en unos sistemas de cultivo de peces en geomembrana, que también tenemos una batería para ese sistema, y entonces también se nos ha presentado ese problema. Pero estamos tratando de ir resolviéndolo a través de solicitándole a los proveedores que capacitaciones precisas con relación al manejo de ese sistema. Bueno, me parece que Daniel hizo una pregunta muy interesante. Porque nada es fácil, y lo que fácil se logra o fácil se va. Y creo que no debemos crear falsas expectativas. Yo podría decir que en lugar de tener hoy 5.000 biodigestores en Cuba, nosotros fácilmente podíamos haber tenido 30.000 biodigestores. Y precisamente por lo que él acaba de decir, nosotros tenemos nada más que 5.000. Me parece que Pablo le dio un poco la respuesta a su incógnita, o parte de la respuesta a su incógnita. Cuando nosotros hablamos de llevar el conocimiento y que el conocimiento esté en la base, es precisamente para resolver esos problemas. Y cuando hablamos de construcción, estamos hablando de trajes a la medida. Es decir, nosotros hemos desarrollado una metodología, porque la compañera también creo que aportó bastante a la respuesta de esta pregunta, cuando ella decía de que depende de las potencialidades, y yo diría más, y de los recursos que tenga el usuario. No importa si es un productor o es una comunidad o es una ciudad. Y depende también, además, de las características y posibilidades específicas de ese usuario. Si nosotros no tenemos en cuenta esos factores, tenemos un 99% de fracasar. Y nosotros hemos pasado también por todos esos caminos, por eso que no hemos podido avanzar más. Entonces, el tema de, bueno, quizás yo voy a hablar de las experiencias que tengo en mi país, donde hay un predominio del poder popular, quizás no así en otros países, y donde se pueden regular todas estas cuestiones. De hecho, ya en Cuba está firmado un decreto que se llama el Decreto 345, que no salió en la Gaceta Oficial, porque ya está firmado y debe salir con relación al tema de las fuentes renovables de energía. Y eso también se puede regular en función del beneficio del pueblo, porque tanto el gobierno, el partido, los diferentes actores de la sociedad civil trabajan en función del bienestar del pueblo. Y entonces en esas regulaciones, digamos, para que no ocurra lo que Daniel muy bien explicaba, porque nosotros no podemos caer en el tema de la privatización, ni que uno se enriquezca y se vaya entonces por encima de la media de los demás. Se está diciendo, digamos, nosotros hasta ahora en Cuba, como me parece que en todo el mundo, nosotros hemos sido consumidores de energía. Aquí hoy se ponía el ejemplo. A eso es lo que nos han enseñado y a eso nos hemos habituado y eso es lo que somos
somos consumidores de energía. Yo creo que hoy en esta ocasión sí me resultó, no la primera vez, no ayer o antier cuando intervine, pero yo dejé muchas lagunas para que aprovechar las preguntas para contestarlas, porque yo hablé muy rápido, hablé de resultados, pero no hablé de los detalles de cómo se ha ido logrando todas estas cosas. Pero bueno, para no irme y terminar lo que empezaba para darle respuesta a Daniel. En ese decreto 345, por primera vez se admite de que los productores puedan vender su energía. Si nosotros queremos que que la población se convierta, además de consumidor, se convierta en productora de energía, tenemos que crear los mecanismos para que ella pueda realmente convertirse en productora de energía. Pero no para todo el mundo, eso no es válido para las ciudades. Eso es válido nada más que para los productores que están en el campo. Y el costo de la electricidad, es decir, de venta del productor o usuario de esa electricidad, no es igual. No es lo mismo la que usted produce con un panel solar a la que usted produce con los biodigestores, no se paga igual. Y entonces hay determinados requisitos que regulan eso para que no ocurra de que entonces entremos en la privatización y en la cosa individual. Entonces eso se regula, los precios igual. Los precios de electricidad no son los mismos para la persona de menor ingreso que para la de mayor ingreso. Digamos, el promedio en Cuba es aproximadamente 150 kWh al mes. Y eso da para que una persona tenga un televisor, tenga los puntos de luz necesarios, tenga el radio, tenga lo necesario para vivir, como se dijo aquí, sabroso, de alguna manera. Entonces, si nosotros hacemos ese análisis, y tenemos en cuenta un dato que ya yo he dicho, y lo voy a repetir aquí, que se ha estudiado y que ya se sabe, por lo menos en Cuba. En Cuba, como promedio, en 1 metro cuadrado, solo por el concepto de la radiación solar, podemos obtener 5 kilowatts hora. Eso quiere decir, multiplique eso por 30, ¿qué le da? Casi el consumo de electricidad promedio por mes de una vivienda. Entonces, ahora, ¿cómo lograr eso? La energía, como todo el mundo, todos los que están aquí conocemos, ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y todas las energías dependen del sol. Bueno, nosotros tenemos la desgracia, aunque dicen que pasa una vena de petróleo pasa por debajo de los territorios cubanos, no la hemos encontrado todavía. Ojalá la encontremos algún día. Pero para desarrollar más las fuentes renovables de energía, no para vivir sabroso como muchos quieren. Tenemos que explotar más estas posibilidades que nos ha dado la naturaleza, porque como no nos dio esos recursos, no podemos tener ríos caudalosos. Los ríos nuestros son pequeños. Pero entonces todo el conocimiento científico de nuestros profesionales está en función de resolver los problemas de la población para que realmente fortalecer, como decía, el poder popular, cada cual en su área. Yo no me voy a meter en las áreas ajenas, pero en mi área yo tengo que trabajar en función de eso. Y es lo que hemos hecho y es lo que yo les explicaba y lo que vamos a seguir haciendo y cada cual lo siga haciendo en su terreno. Pero eso que él decía es muy cierto, es decir, la fuente renovable de energía tenemos que ver de qué forma la desarrollamos, que estén siempre a favor del pueblo y con la participación, ese desarrollo del pueblo. Si nos equivocamos y nos roban, como creo que esa frase la he oído en varias ocasiones en este auditorio, y nos la roban por ahí, porque si yo hago, digamos, yo pongo unos paneles solares, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, voy a hablar de un ejemplo en Brasil. Yo estuve en Minas Gerais y yo me quedé asombrado. Es decir, allí no se puede arrancar, no se puede cortar un palo, allí no se puede poner un panel solar para el abastecimiento de la gente, todo tiene que ser consultado, tiene que ser aprobado por no sé cuántas leyes, que evidentemente nada es del usuario, ni la tierra. Si va a cortar un árbol, en su terreno tiene que pedir permiso. No sé, Sonia está por ahí, si digo algo falso, por lo menos eso fue lo que yo corroboré allí en el terreno con los primos que me dieron los compañeros en Minas Gerais. Entonces, no hemos estado discutiendo toda una vida que tenemos que tener soberanía. Si usted no es dueño de sus recursos, usted no puede hacer con los recursos lo que usted entienda.
independientemente del concepto, la concesión. Yo sé que muchas regulaciones vienen, porque en muchas ocasiones no se tiene el conocimiento necesario, se contribuye realmente a la depredación y a la contaminación ambiental, pero realmente hay que darle participación a todos. Nosotros somos sociedad civil, las instituciones que tienen que trabajar, por eso la gente del CIMA, el medio ambiente, todo el mundo tiene que trabajar en función del bienestar del pueblo, pero no en contra del pueblo. Para mí eso es opresión. En Cuba, al contrario, las tierras el Estado las está cediendo, hasta los militares se las han quitado para dárselos a los pobladores. Lo único que las tierras tienen que estar productivas, tienen que estar produciendo. Entonces, esas son medidas que, como yo dije, si son es parte del reto que tenemos de fortalecer el poder popular. Es decir, realmente la fuerza tiene que estar en el pueblo. Yo quisiera aportar un poco ahora con esta provocación, ¿no?, de las limitaciones. Y yo creo que para poder seguir con esto hay que ser un poco más específicos. Y los compañeros aquí lo han dicho muy claro, ¿no? Nosotros tenemos el sol, tenemos la mula, de eso es cuando hablamos de energía. Y más bien, allá en Europa y en las RESCOP están hablando de energía eléctrica. Y entonces hay limitaciones en la generación de energía eléctrica como en otras, pero habría que ir apretando el tornillo para entender y ser críticos y entonces avanzar. En ese sentido, hay una cuestión que ya se ha retomado, pero yo quiero también ahí apretar el tornillo, que es la vulnerabilidad de las ciudades, porque en las ciudades solamente nos permiten consumir. Y cuando nos dicen que vamos a producir, lo que hacemos es hacerle juego a la mercantilización. Es decir, esta idea de yo poner mi panelcito y vendérsela a la red, le estoy haciendo el juego a la mercantilización, y aquí desde antier, ayer, hoy y seguramente mañana hemos hablado la desmercantilización de la energía. Ahí está la limitación. Es decir, ¿cómo estamos rompiendo ahí? En realidad no, estamos haciéndole el juego. Entonces, ¿cómo es que lo vamos a hacer? Y en la mañana el compañero aquí nos decía, bueno, es que hay una cosa que se llama capitalismo, economía verde, capitalismo verde, y tenemos que ir en contra. Pero en las ciudades nos tienen amarrados, ¿no? Porque aunque yo ya estoy diciendo, estoy siendo verde, estoy siendo ambientalista, pues no. Entonces, ¿cómo sí? Y desde nuestra perspectiva, que son reflexiones, la compañera decía, y se incomodaron. La verdad es de que nosotros vivimos incomodados. Ahorita no me incomodo, pero ya vivimos incomodados porque nuestro propio hacer viene de una reflexión constante, crítica, de dónde vienen los paneles, porque nuestro expertise es en lo fotovoltaico. Pero para hacer un panel fotovoltaico hay que levantar el desierto del norte de Sonora, el norte de México. Hay que levantar el desierto de China, de Bolivia, etcétera, etcétera, para poder construir. Y además hay que traer insumos y componentes de otros países porque nosotros en América Latina no somos capaces de producirlo todavía y no es fortuito, no somos capaces porque nos han puesto ahí. Es decir, los estados latinoamericanos históricamente se han puesto en un nivel de dependencia, los han puesto, ¿no? Se nos ha dicho, ustedes no pueden desarrollar tecnología y tienen que hacerlo con patentes, y han generado un sistema de patentes para que les paguemos una renta tecnológica a los grandes capitales transnacionales. Entonces, no solamente no producimos los paneles, no tenemos la tecnología y tenemos que comprárselos a los alemanes, a los chinos, a los canadienses y a los norteamericanos. Entonces, estamos en una indefensión múltiple. ¿Y cómo vamos a, entonces, en ese aspecto, cómo vamos a romper con la economía verde y con el capitalismo verde? Pues una de las respuestas, y ahí tenemos que retomar lo que están haciendo los compañeros del campo. Y sí es una reivindicación no solamente en el hacer campesino, sino en la colectividad. Y retomar un poco de lo que los compañeros han dicho, el poder popular, pero no el poder popular en abstracto, el poder popular organizativo en asamblea, ¿no? Que es un poco de la pregunta que no me hacías. ¿Cómo se gestiona la energía? En nuestros procesos siempre ha sido en asamblea. La asamblea de los compañeros indígenas de la Sierra Norte de Puebla dictaron que tenían que ser autónomos energéticamente y soberanos energéticamente. Y nos han pedido que les acompañemos. Y ahí resolvemos un poco también del mantenimiento.
porque en esa soberanía energética no es irles a instalar y ya. Ellos nos pidieron que formásemos a sus jóvenes indígenas en una cooperativa de energías. Y esa es una clave, porque no se forman los jóvenes para mantenerlos y para generar capacidad de trabajo, para generar oportunidades, para que ustedes mismos se puedan instalar, resolver los problemas. No es generar una dependencia con los proveedores. Nosotros no queremos ser un ente que siempre nos vengan a venir, no. Nosotros creemos que la autonomía y la autogestión se da con una compartición de conocimientos. Y entonces, ¿cómo lo construimos? Con un diálogo horizontal. Vamos viendo las limitaciones, pero vámonos superándolas. Y siempre en colectivo, porque y con esto termino, el gran trabajo del sistema y del capitalismo es la individualización. Nos han quitado, nos han robado la posibilidad de juntarnos y de contarnos nuestras vulnerabilidades y de unirnos para superar estas vulnerabilidades en colectivo y juntas y juntos. Hay que hacerlo, hay que recuperar la capacidad de autonomía y autogestión. Muy bien, compañeros, nos quedan 10 minutos. En esos 10 minutos vamos a darle la palabra a Jenny. Bueno, yo quería preguntarle si dentro de estos retos y desafíos de implementar energías comunitarias en términos de la energía eléctrica o de otras, ¿cuáles son las limitaciones de ese marco instrumental y normativo que han enfrentado? Porque hay unos retos, digamos, del ejercicio práctico y hay otros retos que ya vienen con esa imposición de marcos más amplios. ¿Alguien más? Y que sean precisos, así, concisos, porque faltan 10 minutos. Entonces, Diego, ¿me ayudas? Y lo que voy a decir es a manera de denuncia. Tenemos una vereda en la cual no hay un puente de acceso para entrar, pero llegó un proyecto por 5.000 millones de pesos para paneles solares. A 520 familias para ser parte del proyecto les pidieron 40.000 pesos a cada una. Posteriormente van a quedar pagando 12.000 pesos mensuales por el resto de la vida. Entonces, aquí no quería dejar pasar por alto esto, y esto hace parte de estos proyectos para la paz. Eso se llama Santana Ramos, municipio de Puerto Rico, en el Caquetá. ¿Alguien más? Y que sea así bien preciso. Bueno, entonces tratemos de ser bien cortos en la pregunta y bien concisos, por favor. Bueno, cuento un poco nomás el marco normativo, que es lo que me quiero referir, que es en México la verdad es de que estamos muy atrasados en cuestiones normativas sobre la transición energética. Quienes han estado detrás de los marcos normativos han sido la Agencia de Cooperación Alemana de Cooperación Internacional. Ellos son los que han estado proponiendo estas reformas en el marco de una reforma energética que tiene que ver con privatización, ¿no? Entonces, todavía no hemos hecho una discusión fuerte sobre un proceso comunitario. Lo que sí es que tenemos una puerta de entrada de que nos permiten hacer una generación libre hasta 500 kilos. ¿No? De cualquier energía, tú puedes ser autónomo hasta 500 kilos y no necesitas permiso, no necesitas absolutamente nada, solamente genera. Entonces, eso es lo que hemos estado más o menos usando para poder promover sistemas autónomos, y nuestro horizonte es generar sistemas de generación distribuida para irlos interconectando, ir generando redes interconectadas. Bueno, igual en esa misma dirección creo que esa es la respuesta. Nosotros, a la luz de la nueva Constitución, estamos haciendo las nuevas normativas que respondan a todos los análisis y criterios que se han expuesto aquí. De hecho, como dije, en la ciudad todavía no se puede vender en Cuba energía. Son la gente del campo nada más, y ya, es decir, en las normativas están los diferentes rangos
de valores de consumo de energía, es decir, de energía eléctrica. Nosotros estamos cambiando un poco ese concepto, porque no es solamente, en mi opinión, y ya profesionalmente hay un falso concepto. Nosotros hablamos de energía eléctrica y una cosa es energización. Entonces, la energización puede también resolver los problemas y cualquier balance energético hay que hacerlo por el uso final de la fuente. Estamos cometiendo errores garrafales por violar este principio. No me voy a detener en él porque ya casi quedan 10 minutos para responder entonces la pregunta que hacía la compañera. Miren, yo olvidé decir que en la metodología y en todo lo que nosotros hacemos con los usuarios, siempre tratamos de que sean con, yo pensaba que me iba a hacer esa pregunta, que sean con materiales locales y que sean con materiales que realmente el usuario después los pueda mantener y sostener, sin quitar. A ver, por ejemplo, nosotros somos de lo que decimos que no, es decir, nosotros defendemos la tecnología de biogás, la digestión anaerobia, no defendemos ningún diseño. ¿Por qué? Porque el diseño, como expliqué, tiene que responder a las características y posibilidades de cada usuario y a las potencialidades del lugar en situ. Entonces, en función de eso, nosotros hacemos el diseño, por eso decía un traje a la medida. Por ejemplo, los digestores plásticos, para poner un ejemplo, bueno, ya lo puso en paneles solares, yo lo voy a hablar de los digestores plásticos, es el tema que conozco bien y en el cual realmente nosotros hemos tenido los mismos problemas. De colaboración nos han invadido un poco, porque desgraciadamente, como dice el refrán, a caballo regalado no se le mira el colmillo. Entonces, aunque realmente los proyectos de colaboración no son tan regalos, si no tienen detrás este elemento como el que tú analizabas, porque si a mí me van a regalar, ¿cuánto tú decías que era? 50 millones de pesos, y después yo voy a, ¿cuánto es? 5 millones de pesos, y después yo voy a, ¿para cuántas personas me dijiste? 500 personas, y después lo que me va a dejar a mí es realmente, yo, de verdad que eso no es ningún regalo, ¿no? Pero sí hay otros que sí son regalos, realmente. El movimiento nuestro es por esfuerzo propio, no lo había dicho. Ahora nos hemos detenido hasta el 21 para la segunda etapa porque vamos a requerir condiciones realmente de darlo. Creo que tenemos el 21, ya va a haber una red minorista que va a resolver muchos de los temas que se han hablado aquí, porque él dice una cosa muy cierta: el panel solar tiene un componente que lo tienen 5 monopolios, lo tienen 5 empresas en el mundo nada más, que es el silicio. Ahora, yo voy a decir algo y lo voy a dejar ya para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Precisamente, cuando yo hablaba de poner la ciencia y la técnica en función del bien y del mal, se trata de poner a los nuestros científicos a pensar en esos problemas. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que el sílice no tiene sustituto? Hay que, a lo mejor no con la misma eficiencia. Nosotros estamos bloqueados. A nosotros no nos podemos comprarle medicina a nadie, pero Cuba produce el 95% de las medicinas son cubanas. Entonces, tenemos que ponernos en función los que de alguna manera estamos vinculados a la ciencia y la técnica en resolver esos problemas que nos hacen dependientes, porque si no, nunca vamos a tener soberanía. Y con esto termino. Y muchas gracias. Yo creo que nosotros como colectivo alguna vez discutimos, y voy a decir algo pequeño, es sobre la energía comunitaria. Es una reflexión que hacíamos sobre pues un poco más de base, no la energía desde lo que consumimos, sino la energía desde las cosas que se producen y la energía que está dispuesta para nuestro consumo por el hecho de la naturaleza. Entonces es como cuando uno ve esos letreros que dice propiedad privada no pase, pero ¿quién le dice, por ejemplo, a las abejas, a las aves no pase o al viento no pase? Y en ese sentido las energías están dadas también. Entonces, ¿qué tanto? Pues las energías son comunitarias en los procesos de conservación, por ejemplo, de una multitud de especies, y que tanto también las energías se desperdician en querer hacer eficientes muchísimo más otros sistemas. Bueno, yo creo que hemos sido muy puntual con el tiempo, faltan 2 minutos. Agradecerle a nuestros panelistas, a ustedes por
haber estado aquí pendientes y por generar este espacio de confianza con nuestra gente que está aquí. Los queremos invitar, bueno, no sin antes decir que agradecemos también a Sensat en sus 30 años la invitación a estos espacios de enriquecimiento, de conocimiento, y los invito pues de una manera muy cordial a pasar pues a tomar el bus, porque acuérdense que viene la feria para compartir. Muchas gracias.